Bienvenidos a este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Hoy es un tiempo maravilloso en el que vamos a compartir un tema especial con ustedes. Códigos celestiales, pero la segunda parte. Porque aquí el primer programa sentimos que nos faltó tiempo para explicar cosas que son demasiado importantes como para soslayarlas o dejarlas de lado. Para eso está conmigo hoy la pastora María Belén. Muchísimas gracias por estar aquí. Y vamos a comenzar, cuando hablamos de códigos, vamos a empezar con el principal y primero, que es el don de lenguas. Un don cuestionado, rechazado, al que se le ha hecho bullying, al que no se ha comprendido, no se ha entendido, y que quizás cuando vemos a una persona en una iglesia hablando lenguas, pensamos el loco, la loca, el religioso, y pensamos de alguna forma, ¿para qué? Y mucha gente dice, bueno, pero ¿para qué hablar en lenguas? Pero quiero dejar en consideración y análisis algo espectacular que dijo el apóstol Pablo en cierto momento. Si ustedes quieren saber, dijo el apóstol Pablo, ¿quién habla en lenguas? Yo hablo más lengua que todos. ¿Por qué un apóstol como Pablo hablaba más lenguas que todos? ¿Qué sabía él del don de lenguas que usted probablemente esté ignorando? Pastora María Belén. Evidentemente, apóstol, es uno de los dones más criticados, más atacado, y precisamente es por el alcance que tiene. Nos enseña la palabra que el que habla en lenguas, misterio del Espíritu habla. En un nivel de revelación que nos lleva a otras dimensiones de lo sobrenatural. Nos vamos a Génesis desde el principio de la creación. Cuando Dios crea al hombre, cuando crea a Adán y sopla sobre él su aliento de vida, desde ese mismo momento es incrustado en su ADN el lenguaje celestial. ¿Qué quiere decir esto? Que Adán y Eva se comunicaban en lenguas celestiales. ¿Sí? ¿Cuándo perdemos nuestro idioma natal? En el hecho de la Torre de Babel. Todos estaban puestos de acuerdo y comprendiendo el inmenso poder que llevaba implícito las lenguas celestiales. Se pusieron de acuerdo, pero para hacerlo malo. ¿Qué operaba allí? Querían hacerlo malo con la lengua celestial. Con las lenguas celestiales. Mal aprovechándose del poder que llevaba implícito los códigos de las lenguas celestiales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué operó en ellos en especial cuando estaban construyendo la Torre de Babel? Operó el mismo espíritu que operó en Satanás cuando se rebeló contra Dios. El espíritu de rebelión. El Señor dijo, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Sí? Ellos están conscientes del poder que hay en la unidad cuando hablas en las lenguas celestiales. ¿Qué dijo? Vamos a apartar de ellos. Les quitamos las lenguas celestiales. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ya no hubiese acuerdo, para que ya no hubiese unidad, y definitivamente allí no fue destituido las lenguas celestiales. O sea que tú me dices, y para el público ahí en general, que cuando dice la Biblia que Dios confundió las lenguas, para poder confundir las lenguas, entonces lo que Dios hizo fue retirar de ellos el idioma natal. Retiró de ellos el idioma natal. Obviamente, al retirar el idioma natal, nadie se entendía. No se comprendían, no se podían poner de acuerdo. Y de allí la expresión, Jehová confundió las lenguas. A mí siempre me llamó mucho la atención el por qué. Claro, porque había un poder espiritual de acuerdo en esas lenguas. De unidad. Es decir, esas lenguas no solamente comunicaban entre ellos, sino que esas lenguas comunicaban lo incomunicable entre ellos. Lo incomprensible. Lo que estaba detrás de ese lenguaje, que más allá de la velocidad a la que pueda pronunciar la lengua algo, más allá de cómo suene en el aire, es lo que viene en las ondas sonoras. En su frecuencia. En su frecuencia. Esto es lo que hablamos del código de lenguas, que hacía que todo el conjunto de los que estaban allí, aunque no sonara igual en la frecuencia,
estaban siendo codificados a través del espíritu de esa lengua. Y cuando Dios retira ese idioma natal, entonces conseguimos que esos hombres se confunden. Y pudiéramos decir entonces que allí nacen los idiomas. Los idiomas. O la primera, el primer intento del hombre por comunicarse entre ellos. Porque de alguna manera tenían que continuar comunicándose. A mí siempre Ahí me llamó, nace la manifestación de la comunicación en los diversos idiomas. a mí siempre me llamó la atención el hecho de que Dios creó a Adán y a Eva. Y ya no sabemos si los creó chiquitos, los creó grandes, pero los creó. Y me llama la atención que ellos hablaban, pero la Biblia nunca explica qué idioma hablaban. Y cuando me traje esto a colación, digo, bueno, definitivamente, los hombres nacieron con un idioma, pero ese idioma les fue quitado. Sí, Señor. Porque estaban haciendo cosas a través de esa lengua, poniéndose de acuerdo, codificándose espiritualmente entre ellos para destruir, para dañar el reinado de Dios, una nueva rebelión. Una nueva rebelión. Una segunda rebelión. ¿Sí? Una segunda rebelión. Una segunda rebelión. Ya teníamos el problema con Satanás y ahora venían los hombres, ahora usando un código celestial para rebelarse contra Dios. Para rebelarse, para querer ser como Dios, para llegar a la altura del Dios Altísimo. Nada más y nada menos. O sea que esa lengua de alguna forma representaba algún tipo de peligro. Peligro. Representaba poder, autoridad, creación. Este tema del don de lenguas es un tema que en muchas iglesias la gente ve el don de lenguas más como para experimentar algo. Sensaciones. Como para tener una sensación, yo hablé lenguas. Pero la gente no está entendiendo que el don de lenguas está un poco más allá del tema sensacional, del tema sensitivo. No es un tema de sensacionalismo, sino que es un tema de uso. Yo creo que en el siguiente segmento, pastora, sería bueno que tú le explicaras al público para qué se usa el don de lenguas, porque bien, ya entendemos, nacimos con él, nos fue quitado en la Torre de Babel, nos fue puesto, que eso lo vamos a hablar en el siguiente segmento, restituido en la venida del Espíritu Santo, y ahora la pregunta es, ¿para qué? Vamos a un corte comercial y al regreso venimos con más de este programa. Y bueno, continuamos aquí hablando acerca de códigos celestiales. Estamos disfrutando este tema. María Belén, decíamos en el segmento anterior, ok, nos fueron restituidas las lenguas del espíritu o el idioma natal. Yo creo que para ir entendiendo mejor el don de lenguas, deberíamos empezar a decirle mi idioma natal. Mi idioma natal. ¿Por qué? Mi ADN espiritual. Mi ADN espiritual. ¿Por qué? Desde el mismo momento en que fuimos creados, es más, desde antes de la creación del mundo, ya estaba implícito en nosotros. Esa herencia espiritual. Si tú me dices, es nuestra herencia espiritual. O sea, pastora, que si tú me dices a mí que desde antes de la fundación del mundo, tú me estás tratando de decir o decirle a la televidencia que el don de lenguas es el idioma de Dios. Es el idioma de Dios. Dios habla ese idioma. Exactamente. Por eso es que la Biblia dice, el que habla en lengua no habla a los hombres. No habla a los hombres, habla al Espíritu. Habla a Dios, habla al Espíritu. Así y es. Misterio del Espíritu habla. ¿Qué es un misterio? Algo que no ha sido revelado. Y que no puede decodificarse. Es un secreto que no puede decodificarse. Es decir, Satanás no puede intersectar o interpretar lo que el Espíritu dice en lenguas. Definitivamente no. No lo puede hacer. ¡Ah, caramba! Entonces, Y la gente no ha comprendido ese poder, o sea que ese misterio. O sea que el don de lenguas no es solamente un don sensitivo.
diríamos que es un don estratégico. Es estratégico, es un arma de guerra definitivamente. Háblanos un poco de eso. Cuando hablamos en lenguas, es Dios mismo, Dios directamente, quien baja revelación. Las lenguas, cuando hablamos en lenguas, hablamos de edificar, de construir, de levantar, pero también tienen el poder para derribar. Inclusive, cuando hablamos lenguas celestiales, en esos momentos podemos experimentar, junto con el mismo don de lenguas, podemos experimentar visiones, podemos experimentar palabra de profecía, Okay. podemos experimentar estrategias del cielo, estrategias divinas. Ok, ¿te sigo? Que vienen a descifrar ciertos planes del enemigo o a descifrar estrategias para contrarrestar la agenda satánica. Entonces, el don de lenguas pasa de ser una vergüenza. Recuerdo una persona que conocí que me dijo, no, a mí me da pena hablar en lenguas. Entonces yo hablo calladito, porque me viene a hablar en lenguas y yo no lo puedo contener, pero hablo calladito porque me da pena que nadie decir de mí. O sea que Satanás, o sea que este tema de ridiculizar el don de lenguas es una estrategia de la agenda satánica. Es una estrategia de la agenda satánica. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que le es imposible, que no le es permitido, no puede descifrar los códigos que son revelados a través de las lenguas celestiales. Volvemos al tema de cuándo fuimos restituidos nuevamente de nuestro idioma natal. Hablamos del día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, allí nos relata de cómo vino a descender el Espíritu Santo en una reunión donde estaban los apóstoles de Jesucristo. Nos dice la palabra que todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en lenguas, como lenguas de fuego. Ahora, me llama mucho la atención esto, el tema de que digan lenguas de fuego, porque hay un texto en el libro de Salmos, creo que dice, Él hace de sus ministros flamas de fuego. Como que si la naturaleza de sus ministros sea el fuego. Por supuesto, si la naturaleza de un ministro de Dios es el fuego, las lenguas tienen que ser de fuego. Lo otro que me llama la atención del texto que está citando es que el día de la manifestación del Espíritu Santo no se manifestaron los milagros como en el caso de Jesús. No hubo sanidades, no hubo visiones, no hubo sueños ni ciencia, ni nada, ni de los dones que conocemos y los que no conocemos. No hubo nada de eso, solo hubo lenguas. Lo más importante en ese momento era la restitución de nuestro idioma natal. ¿Quién lo ganó para nosotros? Cristo. A través de la muerte y de la resurrección. Ganó para nosotros. Ahora entiendo algo, pastora. Es decir, que cuando el apóstol Pablo dice que él quisiera que todos hablaran en lenguas, y también dice que quisiera que todos profetizaran, ¿no? Pero dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Esa expresión de que todos hablen en lenguas hace referencia a que es por derecho. Por derecho legal. Por derecho de nacimiento. Por nuestra herencia. Por lo que definitivamente está implícito dentro de nuestro ADN. O sea que no debería yo de avergonzarme de hablar en lengua. Al contrario, deberíamos sentirnos orgullosos. ¿Sí? Es como cuando eres americano y te enorgulleces de hablar inglés. Exacto. De cantar tu himno. Cuando eres venezolano y te enorgulleces de hablar castellano y de cantar estas canciones venezolanas que nos caracterizan. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Te sientes orgulloso porque es tu esencia, es tu patria, es tu idioma, es tu lengua, es donde fluyes. Pero mira cómo Satanás nos hizo ver esto. No es mi idioma, no es donde fluyo, debo guardar silencio. No lo entiendo, no lo comprendo. No lo entiendo, no lo comprendo y mejor me callo. Yo recuerdo una experiencia, y esto es interesantísimo para todos ustedes que están allí. Una mujer, yo vi esto en una iglesia donde ella se levantó a hablar en lenguas. Cayó una unción hermosa en la iglesia
y ella comenzó a hablar en lenguas. Y recuerdo ver a un diácono acercarse, ponerle la mano en el hombro y decirle, no en el oído, sino en público, que ella no tenía permitido hablar en lenguas. Y recuerdo que esa mujer se sentó, no habló más en lenguas, y un tiempo después ya no estaba en el evangelio. Es lo que llaman por ahí, se le apagó el don. O le apagaron el don. Qué impresionante, ¿no? Como una norma correctiva del apóstol Pablo para generar orden se volvió una norma, ¿cómo se llama cuando? Sacaron una norma fuera de contexto. Sí, pero ¿cómo se llama cuando te tapan la boca? Cuando no te Te silencian. Y para cercenar. Cercenar. Como una norma correctiva pasó de ser correctiva a ser una norma que cercenara el don de lenguas. Yo pude ver que no era que esa hermana diácona o ese diácono estaba poniendo orden, sino que cercenó el don de lenguas dentro de la iglesia. Y consigo que hay un problema allí. Si yo cerceno, silencio, censuro, estoy callando a Dios. O lo que sea que Dios quiera hacer. Exactamente. Y vamos a explicar, porque de pronto habrá alguna persona que dirá, pero bueno, si Dios quiere hacer algo, que lo diga en español o que lo diga en inglés. Pero ¿será que Dios siempre quiere hablar en el idioma de los hombres? ¿Por qué usar el don de lenguas? En el siguiente segmento lo vamos a ver. Bueno, señores, continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Estamos hablando acerca de códigos celestiales en específico. Estamos hablando del don de lenguas. Y decía yo en el segmento anterior, ¿por qué Dios? Alguien me dijo alguna vez, bueno, pero si Dios quiere decirme algo, que me lo diga en español. ¿Por qué Dios entonces usaría, María Belén, el don de lenguas pudiendo usarlo en español? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es que los demonios no pueden comunicarse, no pueden llevar ningún tipo de información a Satanás. O sea, que cuando Dios se manifiesta a través del don de lenguas, es porque no quiere que esa información caiga en manos equivocadas. Exactamente. No lo pueden descifrar, no lo pueden comprender, es imposible. O sea que Dios puede trazar planes, generar estrategias de guerra, puede dar un plan a través del don de lenguas. Definitivamente. Y la pregunta entonces sería, si yo no logro entender el don de lenguas, suponte que no tengo el don de interpretación. Si no tengo el don de interpretación y no entiendo entonces la lengua que se está hablando, y supongamos que hay un plan de Dios en esa lengua, la pregunta es, ¿cómo ejecuto lo que no entiendo? El detalle está allí en que mi espíritu sí lo comprende. Ok, señoras y señores, llegamos a un punto neurálgico acá. Aunque mi mente no entienda la lengua, mi espíritu sí la entiende. Y se va a despertar en mi espíritu el accionar, el poner por obra aquello que me fue incrustado a través del código celestial de las lenguas en el espíritu. En otras palabras, sería como que si mi espíritu lo traspasara a mi alma. Lo recibe, exactamente. Y mi alma, por supuesto, lo lleva a la conciencia, lo traduce a la conciencia. Es decir, el espíritu es como el aparato de DirecTV. El canal. Es como el de Simple TV. Es el decodificador. El espíritu sería como el receptor. Está el satélite que es Dios. Él manda una señal al receptor que está codificado específicamente para ese tipo de señal y el receptor lo decodifica a mi alma y mi alma lo decodifica al televisor. Exactamente. Y incomprensiblemente en mi mente humana yo comienzo a hacer aquello que me fue ordenado directamente del cielo. Sin
estar consciente de lo que sin estás estar haciendo. consciente. Correctamente. Cuando hablamos de lenguaje celestial, hablamos de paternidad. Ok, Hablamos de unción apostólica. ok. ¿Sí? Definitivamente hay demasiados secretos y un nivel de dimensión más allá de la sobrenaturalidad misma cuando hablamos de lenguas celestiales. Hay demasiada tela que cortar. Por eso es que este don ha sido tan atacado. Satanás está sumamente interesado en silenciar el don de lengua. Habiendo dicho esto, me pongo un poco reflexivo acá porque yo creo que desde este programa, las personas que vean este programa, jamás en su vida se les va a olvidar la importancia que tienen como portadores del don de lenguas. Es decir, los que hablan en lenguas dentro de una iglesia son hermanos que se congregan, que cantan, que chévere. Y bueno, ¿y qué hace la hermanita? Ya se congrega. ¿Y qué hace? Bueno, ella habla en lengua. Y bueno, ¿cómo se llama la hermana Miriam? Ajá, pero entonces Miriam es como un 0. Es una X, o sea, Miriam habla en lengua, X. Nada más lo que hace es hablar en lengua. Vea, ojo con esto. Nada más lo que hace es hablar en lengua. Y nosotros hoy, de manera muy sarcástica e irónica, decimos, wow, nada más lo que hace es hablar en lengua. ¿Cuán importante entonces? Y con esto vamos a cerrar porque ya nos queda menos de un minuto. María Belén, entonces, ¿cuán importante es una persona que habla en lenguas dentro de una iglesia? Quien habla en lenguas, lenguaje del cielo, establece para edificarse a sí mismo y edificar al cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa? Que es muy importante de nosotros como hijos de Dios comprender qué es nuestra identidad. El lenguaje celestial es nuestra herencia espiritual. Es lo que por derecho legal a mí me corresponde. Sí, tengo que comprender que el lenguaje celestial es un arma poderosa para contraatacar, ¿sí?, a las potestades de las tinieblas. Es un arma poderosa para dar revelación al pueblo de Cristo. Es un arma poderosa para establecer códigos de guerra. Es un arma poderosa para inclusive activar los ministerios en las personas. ¡Wow! Me estoy quedando atónito con esto que me estás diciendo. O sea, que el don de lenguas es, palabras más, palabras menos, vital. Vital. Donde no hay lenguaje celestial, no puede haber revelación. Ajá. Definitivamente no la hay. Señores, creo que no hay nada más que decir. Esto es uno de los códigos celestiales más importantes. Hay muchos. Hay mucho. Pero este don de lenguas, tan vituperado, tan lleno de bullying, tan menospreciado, menoscabado, puesto de lado, ridiculizado, es, sin duda alguna, parte del corazón y el funcionamiento de la Iglesia de Cristo en estos últimos tiempos. Revelación y sobrenaturalidad están enmarcados allí en el don de lenguas. No nos queda otra cosa que despedirnos y agradecerles a todos ustedes por haber estado allí mirándonos y pendientes de lo que estamos haciendo. Dios los bendiga.